Por ahora sos vos solo, Feli. Así que si tenés alguna duda o querés practicar algo en particular, aprovechá y lo vemos. Bueno, buenas, ¿todo bien? Sí, sí, vos. Bien, bien. No, nada, yo nada más tenía dudas por las dudas en general, ¿viste? No sé si vas a resolver algún examen o algo. Y yo iba justo a pedir a ver si alguno tenía algún parcial reciente. Ahí si Eh, querés te busco y te mando, ¿querés? Dale, re, sí, sí. Dale, no sé, no tengo tu número igual, no sé por dónde te puedo mandar. Si querés, mandalo por el grupo de la fuente. Ah, dale, dale, ahí busco. Dale. Hola, Ramiro. Ahí mandé uno. Bien. Bueno, si quieren, hacemos esto. Lo hacemos completo y a medida que surjan dudas, me frenan y las vemos. Dale, joya. Bien. Bueno, el primero dice que a partir de traslaciones y reflexiones adecuadas, presentar la gráfica de, bueno, f de x igual a -1 sobre x menos 4. Bueno, ese en primer lugar. A ver, tenemos la función f de x, que es igual a menos 1 sobre x menos 4. Bueno, siempre en los ejercicios de graficar una función a partir de traslaciones, dilataciones o reflexiones, bueno, siempre hay que partir de una función que conozcamos cómo es el gráfico y que sea parecida a la que tenemos que graficar. Entonces, acá, bueno, tenemos una función que es muy parecida a 1 sobre x, que nosotros deberíamos de conocer cómo es el gráfico de 1 sobre x, porque si no, no se puede hacer el ejercicio. O sea, yo siempre tengo que partir de una función de referencia, que siempre va a ser una función elemental de las que estudiamos en la materia. Entonces, en este ejercicio en particular, nuestra función de referencia va a ser 1 sobre x. Así que bueno, dibujamos los ejes y en primer lugar vamos a hacer el gráfico aproximado de 1 sobre x, que bueno, sabemos que es una hipérbola donde las asíntotas están en los ejes eje x y eje y, y tiene esta forma. Pero para tener un poco más de precisión, vamos a darle un par de valores a la función, así marcamos un par de puntos que van a ser necesarios para después hacer bien las traslaciones. En primer lugar, sabemos que cuando x vale 1, 1 sobre x vale 1. Por otro lado, cuando x vale menos 1, 1 sobre x también, o sea, sí, está bien, también vale menos 1.
Bueno, acá me va a quedar medio junto el punto, pero bueno. Acá estaría el primer puntito y acá estaría el segundo. Bien. Y después, por ejemplo, para poner otro, no, aunque no nos va a convenir porque ya los próximos son muy, no sé si, por ejemplo, le doy el valor x2, me va a dar un medio. A medida que voy aumentando el valor de la x, el valor de la y se hace más chiquitito. Pero bueno, igual lo podemos probar. Em, Cuando x vale 2, 1 sobre x vale un medio. Así que acá estaría el un medio y acá estaría el 2, supongamos. Y bueno, cuando vale menos 2, va a valer menos un medio. Entonces acá podemos marcar otro punto más. Entonces, bueno, el gráfico va a ser más o menos así. Y en este lado, acá hay algo que marqué mal. ¿Qué marqué mal acá? Ah, sí. Marqué mal el punto. Iría acá. Uy, acá iría. Ahí. Y ahora unimos esto así. Entonces, este sería el gráfico de 1 sobre x. Bueno, ahora hay que ver qué cambios se le hizo a esa función de referencia para saber cómo se va a modificar el gráfico verde, en este caso. Bueno, en primer lugar, siempre nos conviene empezar por las modificaciones que se hacen directamente a la variable. En este caso, nuestra variable en la función de referencia está en el denominador. Es la x que está en el denominador. Entonces, todo lo que se haga en ese lugar es lo primero que vamos a dibujar. Entonces, en nuestra función f, a la variable, a la x, se le restó 4. Bueno, entonces, si a la variable se le resta o se le suma un número, lo que va a pasar es que el gráfico se va a mover para la izquierda o para la derecha, dependiendo si se resta o se suma. Como acá se está restando, se va a mover para la derecha, se va a mover para el lado de los positivos. ¿Sí? Cuando se le suma o resta un número a la variable, siempre va para el lado opuesto. O sea, si se resta, se va para el lado de los positivos, y si se suma, se va para el lado de los negativos. En cambio, cuando se suma o se resta un número a toda la expresión completa, no sé, supongamos que acá a todo esto se le sumaba 4 o se le restaba 4, bueno, eso iba a hacer un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Pero ahí sí es como la lógica me lo diría. Si sumo un número, se va para arriba, y si resto un número, se va hacia abajo. Pero bueno, no es el caso este, sino que acá se resta la variable, así que se va a mover todo el gráfico hacia la derecha. ¿Cuánto? Bueno, 4 unidades. Así que lo que nos va a convenir hacer es estos 4 puntos que yo marqué de referencia, reubicarlos 4 unidades hacia la derecha. Y después volver a hacer el dibujo. Entonces, primero, el 1, 1 ahora va a ir en el 5, 1. Yo estoy en el 1 en X y voy a correr 4 unidades hacia la derecha. Así que ahora voy a pasar a estar en el 5. Supongamos que está acá. Y bueno, y para el otro lado sería el menos 5. Esto es menos 2. Así que en vez de ser 1, 1, ahora va a ser 1, 5. Acá. Y en vez de ser menos 1, va a ser menos 5, menos 1.
Y después para el caso del 2 un medio, ahora va a ser 6 un medio. Supongo que acá está el 6. Y acá el menos 6. Bueno, ahora va a ser 6 un medio. Supongamos que está acá. Y menos 6 menos un medio, que supongamos que esté acá. ¿Sí? Esto ustedes si lo hacen en la hoja con una escala adecuada más grande, les va a quedar mejor. Acá se me va a empezar a superponer las cosas a mí, pero bueno, lo importante es que se entienda la idea. Y ahora volvemos a unir estos dos puntos celestes de ambos lados. Acá en el caso de una hipérbola, conviene también ver o sea, conviene ubicar las asíntotas. Em, para que tenga más coherencia el gráfico. Si en 1 sobre x la asíntota vertical, que es esta de acá, es el x igual a 0, bueno, me conviene pensar dónde caería la nueva asíntota, así yo el dibujo lo voy a pegar sobre la asíntota que verdaderamente tendría que ir pegada. Si la original estaba en x igual a 0 y me corrí 4 unidades, bueno, mi nueva asíntota debería de caer en x igual a 4. Acá. Acá, en teoría, habría una asíntota vertical. Así que estaría bueno que mi dibujo se planche sobre esta asíntota. Y acá, no sé si alguno se dio cuenta, pero los puntos que marqué del lado de los negativos están mal. O sea, me equivoqué. Esto está re mal. Yo dije que tenía que correrme para la derecha. O sea, todos los puntos del dibujo se tienen que correr para el lado derecho. Y yo hice los negativos para el lado izquierdo. Eso, acá yo me equivoqué. Esto no va. Esto no me interesa en realidad. Y ahora vamos a hacerlo bien de vuelta. Em, si antes estaba en el menos 1, bueno, ahora me tengo que correr del menos 1, 4 unidades para la derecha. Así que sería 0, 1, 1, 2, 2, 3 y 3, 4 unidades. O sea, en el x igual a 3, ahí va a estar el nuevo punto celeste. Acá, en 3 menos 1. Y el otro, que era esperen, esto dije que quería borrarlo. Ahí. Y el que era menos 2 menos un medio, ahora de menos 2 me corro 4 unidades, voy a caer en el 2 y el valor de i se va a mantener igual. Ahora va a ser así, 2 positivo menos un medio. Y ahora sí va a tener sentido el dibujo. Sigo marcando la asíntota acá. Bien. La asíntota horizontal, que es la del eje X, se va a mantener igual, porque no subí ni bajé el dibujo original. Así que ahora ya puedo unir los puntos y me va a quedar así. Algo así. De este lado y de este lado me quedará algo así. Repito, ustedes si lo hacen prolijo les va a quedar mucho mejor. Bien, y eso sería el dibujo de 1 sobre x menos 4, que sigue sin ser mi función f. Mi función f es menos 1 sobre x menos 4. Así que, ¿qué es lo que me faltaría? Bueno, me faltaría aplicar una reflexión. Yo a toda la función, a toda mi expresión, la estoy multiplicando por menos 1. Y eso lo que hace es, me refleja el dibujo respecto del eje X. O sea, si considero al eje X como un divisor, o sea, que me divide al gráfico en dos mitades,
Bueno, lo que debería hacer es invertir esas ramas. O sea, la que está abajo pasaría a estar mirando hacia arriba y la que está arriba pasaría a estar mirando hacia abajo. Así que ahora vamos a ubicar los nuevos puntos con esa modificación para después unirlos y que ya me quede el dibujo de la F. Si antes yo tenía el 5, 1 y ahora tiene que estar en el lado de abajo, va a ser 5 menos 1. Acá. Y después, si era 6, 1 medio, ahora va a ser 6 menos 1 medio. Acá. Y del otro lado, antes tenía 3 menos 1, ahora va a ser 3, 1. Y tenía 2 menos 1 medio, ahora va a ser 2, 1 medio. Y ahora sí, ninguna de las asíntotas me va a cambiar. Tipo, se va a mantener con y igual a 0 y con x igual a 4. Así que ahora unimos los puntos. Me va a quedar así. Y ahora sí, la violeta es la gráfica de f. Y ahí se terminaría el inciso A. ¿Se entendió? Bien. Bien. ¿Qué pasaría si el numerador fuese distinto? ¿A qué te referís con distinto? O sea que el... Ah, bien, ya entendí. El numerador. Si el numerador, en vez de ser 1, fuese 4, lo que habría que hacer es, hay que pensarlo como que a la función 1 sobre x, que sigue siendo nuestra función de referencia, se la multiplicó por 4. O sea, a toda la función, a todo 1 sobre x, la estoy multiplicando por un número. Eso es una dilatación. O sea, yo agarro a mi función, no sé, a la 1 sobre x la llamamos g, ¿no? Bueno, la llamo g. A mi función g, que es 1 sobre x, la estoy multiplicando por 4. A toda la función completa. ¿Qué va a pasar? Bueno, que yo ahora, cuando, por ejemplo, tome x igual a 1, no sé, supongamos, a ver, hago rápido otro dibujo de referencia. Acá tengo la 1 sobre x. Bien, y yo antes tenía que, para el 1, le correspondía el 1. Acá está el 1, 1. Bueno, ahora para mi supuesta función 4 sobre x, lo que va a pasar es que cuando x valga 1, ahora el y no va a ser 1, va a ser 4. ¿Sí? Porque yo al resultado final ahora tengo que multiplicarlo por 4. Entonces, lo que va a pasar es que todos los valores de la ordenada de todos los puntos van a ser multiplicados por 4. Así que van a subir o a bajar dependiendo del signo. Entonces, para el 1, 1 ahora pasaría a estar en el 1, 4, que supongamos que está acá, ¿no? Después, para el 2, 1 medio, que supongamos que es este, acá está el 1 medio, supongamos que es este, ahora sería 2, 2. Acá está el 2, ahora va a caer acá. Así que el dibujo va a seguir manteniendo las asíntotas originales, pero como que los puntos están ahora mucho más espaciados. Bueno, y acá no estoy bien seguro cómo seguiría, o sea, qué
tan para abajo o para arriba debería ir la rama final. Me parece que es un poquito más así. Algo más así. Y bueno, y para la rama negativa pasaría lo mismo. Pero simplemente me va a cambiar el resultado final de cada uno de los i de los puntos. Y la única forma de saber cómo va a quedar eso es haciendo el dibujo. O sea, no es tan sencillo como moverlo para la izquierda o para la derecha o subirlo para arriba o para abajo. Es como que para cuando, si a la función la multiplico por un número, ahí tengo que tomarme el trabajo de ubicar varios puntos de referencia para ver cómo, o sea, qué tanto se dilató o se contrajo la función. Lo mismo si en vez de multiplicar a toda la función por un número, multiplico la variable x. Si ahí en vez de ser 1 sobre x menos 4, si fuese 1 sobre 2 por x menos 4, bueno, ahí estoy multiplicando a la variable. Así que sería casi idéntico. Primero ubico el x, que no sé si por ejemplo si fuese x igual a 1, bueno, ubico el 1, pero la cuenta final no me va a dar lo mismo. Porque a ese 1 primero lo multiplico por 2 y después le resto 4 y lo tengo en cuenta en una división. Así que cuando es una dilatación, tengo que siempre tomarme el laburo de, bueno, ver cómo me quedan cada uno de los puntos de la nueva función, los tengo que ubicar y yo sé que la forma va a ser siempre la misma, tipo, bueno, va a ser una hipérbola, pero con un pequeño cambio. Igual no creo que aparezca algo así. Bueno, ahora el ejercicio B es de límites. Así que voy a borrar esto. Y me da 3 límites. El primero es el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos logaritmo de x dividido e a la x menos raíz de x más 3. Bueno, este límite, por las funciones involucradas, pareciera que se resuelve con orden de magnitud. Hay polinomios, hay logaritmos, hay exponenciales. Bueno, pareciera que hay que hacer orden de magnitud. Pero el orden de magnitud sí se va a subir este mito. El orden de magnitud funciona solo cuando el límite es de x tendiendo a más infinito. Entonces, primero, como siempre, en un límite, siempre evaluemos. O sea, reemplacemos la x por lo que tiende a ver qué me da, porque quizás tipo no es indeterminado. Uno siempre espera que lo sea, si no, no tiene sentido, pero bueno, veamos qué onda. Y quizás esa, o sea, dependiendo qué indeterminación se presente, bueno, es ver de qué manera se resuelve. Entonces, si analizamos término a término, esto va a tender a más infinito por el x a la 2. Después, el logaritmo va a tender a 0. No, bueno, acá, esto es rarísimo, porque acá hay un error conceptual. O sea, el logaritmo, el dominio del logaritmo es de 0 sin incluir en adelante. Así que no tiene sentido plantear
que o sea, que la x del logaritmo tiende a menos infinito. Así que acá ocurren, o está mal el ejercicio, se confundieron, o está hecho a propósito para que uno diga, este límite no tiene sentido porque no existe logaritmo de menos infinito. O sea, ya está. No se puede hacer más nada con esto. Porque no tiene sentido. ¿Sí? No sé si alguno sabe cuál es la respuesta de esto, tipo si fue un error o si efectivamente es así. Pero bueno, como no tiene sentido pensar el logaritmo en el menos infinito, ya este límite está mal desde lo conceptual. Así que claramente no va a existir. O sea, esto no existe. Tipo, pensar en esta tendencia no tiene sentido. Bueno, supongamos que fuese más infinito, que tiene un poco más de sentido. Olvidémonos de este ejercicio, cambiemos el menos por más. Bueno, ahí sí claramente va a ser orden de magnitud. Cambiamos por más, esto de vuelta va a tender a más infinito. Esto también va a tender a más infinito. Esto va a tender a más infinito. El raíz de x también. Si lo consideramos con el menos, va a tender a menos. Si lo consideramos sin el menos, va a tender a más. Igual que arriba. Si al logaritmo lo consideramos solo, va a tender a más. Si lo consideramos con el menos, va a tender a menos. Eso es indistinto. Y el 3 va a tender a 3. Bueno, así que tenemos dos indeterminaciones. Arriba tenemos un infinito menos infinito. Y abajo también. Así que, bueno, eso claramente hay que ver cómo salvarlo. Pero como tenemos funciones involucradas donde funciona el orden de magnitud porque el límite es a más infinito, lo usamos y ya. O sea, ya se sabe que se resuelve usando eso. Entonces, lo que hacemos es sacamos arriba y abajo el término de mayor grado, entre comillas, que bueno, sabemos que el orden es el logaritmo es más chico que un polinomio y el polinomio es más chico que una exponencial. Entonces, teniendo eso como referencia, vemos cuál es el de mayor grado arriba y el de mayor grado abajo y lo sacamos como factor común. Entonces, en el caso del numerador, sacamos el x al cuadrado, lo podemos sacar con el 2 o sin el 2, es lo mismo. Acá me va a quedar 2 menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Y abajo hacemos lo mismo. El de mayor grado es la exponencial. Así que nos va a quedar e a la x, abro paréntesis, 1 menos raíz de x sobre e a la x más 3 sobre e a la x. Y ahora sí, sabemos que por orden de magnitud, logaritmo o sea, un logaritmo divide un polinomio, eso me queda infinito sobre infinito, pero como el de abajo es mayor, o sea, tiene más grado, tiene más peso, tengo que discriminar el comportamiento del logaritmo y enfocarme solamente en el de abajo. Si yo discrimino el infinito del logaritmo y lo pienso como un número x, bueno, un número sobre infinito me va a dar 0. Entonces, esto tiende a 0. Tiende a 0. Después, abajo, el raíz sobre x, el raíz de x, pierde contra la exponencial, así que lo mismo. Tengo que pensarlo como un número sobre infinito, esto va a tender a 0.
Y con el 3 sobre e a la x exactamente lo mismo, esto también va a tender a 0. Así que, en definitiva, me va a quedar límite cuando x tiende más infinito de 2. O sea, si suponemos que lo que tiende a 0 es un 0, o sea, no lo es, pero supongámoslo, me quedaría x a la 2, 2x a la 2 sobre e a la x. Bueno, y acá de vuelta, usando orden de magnitud, sabemos que la exponencial le va a ganar al polinomio, le va a ganar a x a la 2, por ende, lo de arriba se comporta como un número y lo de abajo como un infinito. Así que el resultado final del límite va a ser 0. ¿Sí? Porque al final, el que termina ganando es la exponencial que está en el denominador. Entonces, el límite va a terminar dando 0. O sea, si quieren pueden agarrar esto, esta parte de acá, e indicar que tiende a 0. Y 0 por 2 sobre 1, 0. Acá acuérdense que si alguno de los dos números constantes que me quedó en el paréntesis es negativo, bueno, justo acá el límite me da 0, así que 0 o menos 0 es lo mismo, pero si me hubiese dado infinito en vez de 0, bueno, ese menos que me sobrevive en el paréntesis me hubiese afectado a lo de afuera. Así que cuidado con eso. Acá va a dar lo mismo. Pero bueno, el límite daría 0. ¿Se entendió? Bien. Bueno, el otro límite. Lo hago acá abajo. Tenemos límite cuando x tiende a menos 3. De valor absoluto de 6 más 2 por x. Bueno, de vuelta, veamos a qué tiende cada término. Esto va a tender a 6. Y esto va a tender a menos 6. Bueno, 6 menos 6, 0. Valor absoluto de 0, 0. Entonces, pareciera que el límite es 0. Y efectivamente lo es. Lo que estoy pensando es si hay alguna trampita. Las barras de valor absoluto aparecen porque lo de adentro, lo que está dentro del valor absoluto, justo cuando x tiende a menos 3, no siempre es del mismo signo. ¿A qué me refiero? Si yo considero los límites laterales, límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, empecemos por el de la izquierda, si yo me estoy acercando a x por la izquierda de menos 3, es como si fuese menos 3,01. O sea, es un poco más negativo que menos 3. Es un negativo más grande. Así que 6 más 2 por x es como pensar un 6 menos 6,01. Bueno, 6 menos 6,01 me va a dar negativo. Tipo, me queda un resto negativo. Entonces, como el valor absoluto lo que hace es, me convierte en positivo lo de adentro, bueno, usando la definición de valor absoluto, yo ya sé que esta expresión de acá la puedo reemplazar por esto. Cuando lo de adentro es negativo, en vez de escribir valor absoluto, puedo escribir menos lo de adentro, ¿sí? Yo ya sé que lo de adentro es negativo. Entonces, si le agrego un menos adelante, me va a dar
positivo. Así que va a mantener la coherencia de valor absoluto. Ahora, yo estoy seguro que lo de adentro es negativo porque me estoy acercando por valores a la izquierda de menos 3. Es imposible que ese 2 más x, perdón, ese 2 por x me dé más chico que 6 por el lado del que me estoy acercando. Entonces, ahora sí, este límite, ¿cuánto da? Bueno, no hay duda que da 0. O sea, 6 menos 6, 0. Y con un menos adelante, 0. Es lo mismo. Yo no dejo de estar muy cerquita del menos 3. O sea, sigue siendo un 2 por menos 3, entre comillas. Así que el límite sigue siendo 0. Y para el lado derecho me va a pasar lo mismo. O sea, si yo me acerco por la derecha, sería un menos 2,99. Así que es menos negativo que el valor original. Así que 6 más, 6 menos, bueno, 2 por 2, 2 por menos 2,99, supongamos que nos da, no sé, menos 5,99, supongamos. Ahí respondo la duda. Supongamos que lo adentro es 6 menos 5,99. Bueno, me va a dar un resto positivo. Así que lo de adentro va a ser siempre positivo. Así que puedo eliminar las barras de este valor absoluto. Y esto me va a quedar 6 más 2 por x. Que esto de vuelta va a dar 0. O sea, no era necesario separarlo en los laterales porque no hay ninguna peligrosidad, entre comillas, de que el límite no valga lo mismo. O sea, de que los límites laterales no coincidan. Como justo vale 0, bueno, sea 0 o menos 0 va a dar lo mismo, es 0. Entonces el límite existe y es 0. Pero bueno, quizás no está de más escribir la definición de valor absoluto para el caso de 6 más 2x, para que no quede dudas de que uno, bueno, por si las dudas, tuvo la cautela de separarlo en las dos posibilidades de valor absoluto. Que eso sería, como dice Gustavo, usar la definición que sería, bueno, 6, perdón, valor absoluto de 6 menos 2x va a ser igual a, abro llaves, 6 menos 2x si x es mayor o igual a menos 3 y menos 6 menos 2x si x es menor a menos 3. ¿Por qué menor a menos 3 o mayor a menos 3? Bueno, porque en realidad lo que tiene que ser positivo o negativo es el argumento del valor absoluto. O sea, yo acá, en vez de poner esto, podría haber puesto si 6 menos 2x es mayor o igual a 0. Pero despejando la x me termina quedando x mayor o igual a menos 3 y abajo me queda x menor estricto a menos 3. Es lo mismo. Tipo, puedo agarrar todo eso y hacer la desigualdad con el 0, o puedo despejar la x y ver qué número exacto es el que me va a determinar el signo de lo de adentro. Pero bueno, o sea, yo lo que hice separando el límite en dos fue, bueno, básicamente pensar en esta definición. Si estoy a la derecha del menos 3, me va a quedar lo mismo, y si estoy a la izquierda del menos 3, me va a quedar menos eso. Sí, y ahí ya se resolvería. Em, a ver. Yo puse 0 y me pusieron mal. Bueno, no sé, arre. O sea, es 0 el límite. No sé
¿Por qué te habrán puesto mal? Quizás lo pusieron mal por haberlo hecho de una. Tipo, no explicaste lo del valor absoluto, quizás. Pero el límite es cero. Sí, bueno, o sea, por si las dudas, si vuelve a aparecer el valor absoluto, en caso que sea necesario, tipo, separarlo en dos, háganlo. O sea, escriban esta definición que yo escribí a lo último, tipo, el cómo quedaría el valor absoluto de 6 menos 2x, dependiendo del valor de x, y abajo hacen los dos límites. Y como son iguales los límites laterales, pueden concluir que el original es cero. Bien. Bueno, y el último límite, que es de derivada, o sea, involucra el concepto de la derivada, es, hay que calcular h', siendo h, bueno, igual esto no es con límite, siendo h de x igual a coseno de x al cuadrado sobre raíz cuadrada de x al cuadrado. Ah, no, para, esto es completo. Más 4. Bueno, hay que hacer la derivada de eso. Usando las reglas. Como es un cociente, hay que hacer la regla del cociente. Em, Denme un segundo. Bien. Bueno, sería la derivada, la primera función, que sería para nosotros el coseno de x al cuadrado, derivado. O sea, hay que derivar eso. Eso nos va a dar menos seno de x al cuadrado. Y como es una composición de funciones, hay que aplicar regla de la cadena. O sea, hay que derivarlo de afuera, evaluarlo en la función de adentro y a eso multiplicarlo por la derivada de la función que está adentro. O sea, la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Todo esto sería la derivada de coseno de x al cuadrado. Por la segunda sin derivar, que la segunda sería la del denominador, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, que bueno, acá hay que pensar a la raíz como exponente un medio y ahí aplicar la regla de derivar un polinomio. Acá sería el un medio que va a bajar adelante multiplicando y en vez de quedarme exponente un medio, me va a quedar exponente un medio menos uno, o sea, menos un medio. Así. Y de vuelta esto es una composición entre raíz de x con x al cuadrado más 4. Así que tengo que multiplicar todo eso por la derivada de la función de adentro, que sería x al cuadrado más 4. O sea, de vuelta 2x. Y a todo esto lo tengo que dividir por la segunda al cuadrado. Que bueno, me va a dar, se me va a cancelar la raíz con el exponente, pero bueno, lo dejamos así, igual, sin simplificar. Así, y listo. Calculo que no hay que simplificar, así que va a quedar así. ¿Se entendió?
Bien. Bueno, o sea, había que hacer regla de la división, pero justo las dos funciones que están involucradas en el cociente son composiciones. Así que cuando tocaba derivar cada una, había que hacer también regla de la cadena. Bien, ahora ejercicio 2. Ejercicio 2A. Esto ya lo borro. Presentar una función en forma explícita que presente asíntota vertical, tal que su dominio sea R menos 5, o sea, los reales salvo el 5. Justifique su propuesta. Bueno. Bueno, acá desconozco cuál será el camino más óptimo para hacer esto. A mí lo que se me ocurre así rápido es, bueno, sí, o sea, si el ejercicio no especifica simplificar esa expresión de la derivada, la dejamos así. O sea, la derivada es esa. Usando las reglas, me da eso. Después yo puedo buscarme la forma de que me quede más simplificado, más chiquito, más fácil de leer, pero no me lo pide. Bueno, volviendo al ejercicio de recién. Tengo que hallar una función que tenga asíntota vertical en... Bueno, sí, que tenga una asíntota vertical y que su dominio sea R menos 5. Bueno, que el dominio sea los reales menos el 5 me está diciendo indirectamente o no dónde va a estar la asíntota. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general, cuando en el dominio me falta un punto en particular, uno puede sospechar que ahí hay una asíntota vertical. Pero no tiene que ser sí o sí. O sea, acá el ejercicio no me está dando la información necesaria como para que yo asegure que en el 5 es donde está la asíntota vertical. Pero puedo tomar ese valor como referencia. O sea, puedo suponer que es en em, x igual a 5 la asíntota vertical. ¿Y qué es lo que a mí se me ocurre que se puede hacer acá? Bueno, es tomar de referencia una función que yo sepa que tiene una asíntota vertical. O sea, una función que conozca que tiene asíntota y ver si puedo a esa función modificarla para que la asíntota se me corra a x igual a 5. Bueno, esa función de referencia va a ser la 1 sobre x. O sea, yo sé que 1 sobre x tiene asíntota vertical en x igual a 0. También tiene asíntota horizontal, pero bueno, no me habla de asíntotas horizontales, así que no me molesta que la tenga ni que no la tenga. Pero yo sé que tiene una asíntota vertical. Así que puedo tomar esta función y modificarla de manera que su asíntota, en vez de estar en 0, esté en 5. ¿Y cómo hago eso? Bueno, en el ejercicio 1 vimos que cuando hacíamos una traslación hacia la izquierda y hacia la derecha, me corría el lugar donde estaba la asíntota. En el ejercicio que hicimos era x menos 4 y la asíntota pasó de estar en 0 a estar en x igual a 4. Así que acá es hacer exactamente eso. Yo sé que si a esta función le resto 5, gráficamente lo que va a pasar es que la asíntota se va a correr 5 unidades hacia la derecha. Así que la asíntota pasaría a estar en x igual a 5. ¿Sí? Acá tengo el 5. La función me quedaría algo así. Y claramente el dominio de esta función son los reales menos el 5. Porque el único valor de x donde yo no puedo evaluar es en 5. Así que el dominio va a terminar siendo R menos 5. Y ahí ya estaría. O sea, tiene asíntota y
O sea, tiene asíntota, sí, tiene una asíntota vertical y el dominio es R menos 5. O sea, que no se entienda que el ejercicio me está pidiendo que la asíntota esté en x igual a 5. No me está diciendo eso. O sea, no me lo está pidiendo explícitamente. Si no, me tendría que decir, presentar una función que tenga asíntota vertical en x igual a 5. Si me dijera eso, sí, ya está. No hay otra posibilidad. Pero como no me lo está diciendo, yo puedo, por ejemplo, construirme una función a trozos. Esto lo voy a borrar. No sé, yo, por ejemplo, me puedo armar esta función de acá. Eh, una función que en 5 yo tengo un agujero. Así que si hay un agujero, bueno, no va a estar en el dominio. No sé, supongamos una función que es así, qué sé yo. Y que acá, bueno, supongamos que acá, por ejemplo, en el 1, si esto fuese el 1, hay una asíntota. ¿Sí? Yo puedo suponer que acá hay una asíntota vertical, pero como yo necesito que el dominio sea todos los reales salvo el 5, o sea, yo necesito que el único valor que no esté definido sea el 5, tengo que definirle un valor para el 1. ¿Sí? O sea, yo necesito que acá, en esta línea punteada, la función esté definida en algún lugar. Así que eso yo si quiero lo hago acá. Defino la función acá y hago que para la izquierda de eso, no sé, sea así. Y listo. O sea, esta función, que claramente es una función a trozos, claramente, está definida para todos los x salvo el 5 y cumple presentar una asíntota vertical. Solo a la derecha. Tipo, no es una asíntota que se planche al infinito en ambos lados. Pero bueno, la definición de asíntota es que el límite por alguno de los dos lados sea infinito. Bueno, por el lado derecho es infinito. La complejidad de esto es que tengo que dar la expresión de esta función a trozos. ¿Sí? Que bueno, como uno la puede inventar sobre la marcha, puede arreglársela para, bueno, que justo esa, o sea, pensar en una función a trozos que verifique eso. Pero no es tan fácil. Así que lo más práctico es hacer lo que hicimos antes. ¿Sí? Pero uno tiene que tener claro que, por ejemplo, la función 1 sobre x es una función que me conviene usar para resolver el ejercicio. Si no se me ocurre eso y estamos medio al horno, ¿sí? O sea, este ejercicio requiere de que yo conozca lo suficientemente bien a las funciones elementales como para saber cuál me conviene usar para la resolución del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Y con forma explícita se refiere a dar la expresión algebraica de la función. Por eso la de dibujar una función a trozos no es lo más conveniente, porque aunque la dibuje tengo que dar su ecuación. Bueno, avanzamos. Vamos con el B, que dice dar un ejemplo gráfico de una función que presenta asíntota horizontal. Justificar su propuesta. Dar un ejemplo gráfico de una función que presenta asíntota horizontal. Em, bueno, esto es bastante sencillo. O sea, acá de vuelta puedo dibujar 1 sobre x. O para que no sea lo mismo, puedo dibujar, no sé, 1 sobre x más 2. O sea, subir toda la función 2 unidades, qué sé yo, así. ¿Sí? Si acá está el 2. Bueno, la asíntota original de
1 sobre x es y igual a 0. Si yo sumo 2 a toda la función y subo 2 todos los puntos de la función, bueno, también estoy subiendo 2 la asíntota horizontal. Así que de y igual a 0 pasaría a estar en y igual a 2. Entonces acá está el 2. Yo sé que acá va a estar la asíntota horizontal de la función 1 sobre x más 2. Bueno, esto es un ejemplo gráfico de una función que tiene asíntota horizontal. O sea, es bastante sencillo. Y la justificación sería que cuando la función tiende a infinito y a menos infinito, cuando la x tiende a más infinito y a menos infinito, la función se plancha en la recta horizontal y igual a 2. Eh, esa sería la forma de justificarlo, creo yo. Pero también pueden, tipo, tomar 1 sobre x. O sea, yo propuse 1 sobre x más 2 para que sea distinto, pero 1 sobre x también sería válido. Bien. Bueno, avanzamos con el ejercicio 3, que es una función a trozos, y me pide que responda varias cosas. Me da f de x igual a x al cuadrado más 1, cuando x es menor estricto a 1. Después me da 2 por x al cuadrado menos 2x menos 4. Todo esto sobre x menos 2, cuando x está entre 1 y 3. Y por último, 4x menos 5, cuando x es mayor o estricto a 3. Bueno, primero me dice indicar el dominio de la función. Bueno, para indicar el dominio en una función a trozos, tengo que hacer dos cosas. La primera es ver si acá se están contemplando todos los posibles valores de x. Y la respuesta es sí. Están los menores a 1, el 1, el 1, bueno, los que están entre 1 y 3, el 3 y los mayores a 3. O sea, ahí no hay ningún agujero en la recta real. Así que, en principio, pareciera que el dominio son los reales. Pero, en segundo lugar, tengo que ver si dentro de cada rama no hay algún valor que tenga que excluir. Por lo general no pasa eso, pero en este ejercicio sí va a pasar. En la primera rama es un polinomio que no tiene ningún problema de evaluación, así que no va a pasar, o sea, no hace falta que excluya ningún valor. En la última rama lo mismo, es un polinomio, no va a haber problema. Pero en la del medio tengo una división, así que tengo que ver que el denominador sea distinto de 0. ¿Cuándo eso es distinto de 0? Cuando x es distinto de 2. Pero justo 2 es un valor que está dentro del intervalo 1, 3. Así que tengo que excluirlo. Por ende, el dominio va a ser R menos el 2. Upa. Ahí. Dominio F. Bien. Después me dice analizar la continuidad en R. Bueno.
Lo voy a hacer medio oral, salvo donde no tenga que, o sea, a donde haya que hacer cuentas y lo hacemos. Pero bueno, me dicen analizar la continuidad en todos los reales, no en el dominio, en todos los reales. ¿Sí? Bueno, acá toda la parte del verso de la justificación de por qué es continuo. Para todos los valores de x menores estrictos a 1, la función es continua porque tiene la forma x al cuadrado más 1, que es un polinomio y es continuo en todos los reales. O sea, para el pedacito x menor a 1 es continua por ser un polinomio. Después, para todos los x mayores a 3, lo mismo, es un polinomio. Y sabemos que los polinomios son continuos en todos los reales. Así que para x mayor a 3 también va a ser continuo. Después, para el pedazo del medio, sabemos que las funciones racionales, o sea, las que son división de polinomio, son continuas siempre, salvo donde se pueda anular el denominador. Bueno, ahí volvemos a lo del dominio. Así que, como el denominador solo se anula en 2, yo sé que para cualquier otro valor entre 1 y 3, la función es continua. Así que, en definitiva, para los menores estrictos a 1, para los mayores estrictos a 3 y para los que están entre 1 y 3 sin incluir, o sea, estoy únicamente considerando el intervalo 1, 3 abierto, para ese pedacito, sacando el 2, toda la función va a ser continua. O sea, acá tengo el 1, acá tengo el 3 y acá tengo el 2. Bueno, para los menores estrictos a 1 es continua porque es un polinomio. Para los mayores estrictos a 3 es continua porque es un polinomio. Para los que están entre, acá vamos a poner paréntesis y acá también. Para los que están entre 1 y 3 es continua por ser una función racional donde no se anula, salvo en el 2, que acá sí no va a ser continua. Acá no es continua porque no está definida en el dominio. Así que hasta ahora tengo todos esos intervalos o pedazos del dominio o de la recta real donde donde yo ya sé que es continuo. Me faltaría ver en el 1 y en el 3. Esos son los dos valores donde hay que analizarlo por definición de continuidad. ¿Sí? Entonces, acá, para el 1 y para el 3 hay que hacer los límites. Después, para el resto hay que justificarlo con es continua porque es un polinomio, porque es una división de polinomios, bla, 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 bla. ¿Sí? Ese tercio. Entonces borramos esto y ahora analizamos por definición para el caso del 1 y el caso del número 3. Bien. Bueno. Primero había que ver si el valor estaba en el dominio, que ya sabemos que el 1 y el 3 están en el dominio, así que eso ya lo salteamos. No, yo lo que dije recién fue que cuando x es menor estricto a 1, cuando es mayor estricto a 3 y cuando está entre 1 y 3 sin contar al 1 y al 3, en esos intervalos es continuo, salvo en 2, ¿sí? Ya el 2 lo descartamos por no estar en el dominio. Pero me falta ver en el 1 y en el 3 si es continuo o no. O sea, yo en ninguno de los intervalos que dije antes incluía al 1 o al 3. Entonces, ahora eso vamos a hacerlo por definición. Que la definición de continuidad me decía, bueno, fíjate si existe el límite y si existe tiene que ser igual a la función evaluada en ese valor. Entonces, como es una función a trozos, yo a la izquierda del 1 tengo una expresión algebraica y a la derecha del 1 tengo otra. Y lo mismo para el 3. Así que el límite tengo que pensarlo primero
con sus laterales. Si llegan a coincidir, bueno, puedo concluir que existe el límite, pero primero tengo que ver si existe. Entonces, hacemos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que sería el pedazo de arriba. Si yo me acerco al x por la izquierda del 1, la función tiene la forma de x al cuadrado más 1. Y este límite va a dar 2. Ahora, si me acerco por la derecha del 1, la función va a tener la forma de la división. 2x al cuadrado menos x, menos 2x, perdón, menos 4 sobre x menos 2. Y este límite va a dar 2 menos 2, 0, menos 4, dividido 1, menos 4. Perdón, dividido menos 1, 4 positivo. Si no hice mal las cuentas, 0, no, bien. Bueno, entonces, como los límites laterales en el 1 no coinciden, no va a ser continua en el 1. ¿Sí? Y yo calculo que por lógica, no. Sí, calculo que en el otro sí van a coincidir. Hacemos límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que va a ser la división. Y esto me va a dar, a ver, abajo me va a dar 1 positivo. Y arriba me va a dar 9 menos 6, que es 3, y menos 4, menos 1. Menos 1 dividido 1, menos 1. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, que va a ser la recta de abajo, o sea, 4x menos 5, me va a dar 4 por 3, 12, menos 5, 7. Bueno, tampoco existe. O sea, los límites no coinciden, tampoco va a existir. A menos que haya hecho mal las cuentas, que creo que no. Así que, como ninguno de los dos límites existe, ni en 1 ni en 3 la función es continua. Así que, en resumen, es continua solo en menos infinito 1, 1, 2, 2, 3, 3 más infinito. Todo eso con paréntesis. O sea, en el 1 no es continua, en el 2 no es continua y en el 3 no es continua. ¿Se entendió? Bien. En el 2 no es continua porque no está en el dominio. O sea, una función no puede ser continua en un valor donde ni siquiera está definida. Si yo evalúo f en 2, sería evaluarlo en la división y me quedaría 2 menos 2, 0 abajo en la división. O sea, no está definido eso. Acá igual, ojo, o sea, uno por lo general, en un ejercicio de continuidad, por lo general les pide analizar la continuidad en el dominio de la función. Entonces, cuando les pide analizarla en el dominio, uno ya los valores que no están en el dominio ya los ignora, o sea, ya sabe que no es continuo. Pero acá me decía en los reales. Entonces, hay que tener cuidado de aclarar que en el 2, que sí es parte de los reales, bueno, no es continua porque no pertenece al dominio. Bien. Bueno, y por último me dice, ¿hay algún punto donde esta función no sea derivable? Justificar su respuesta. Bueno, acá me pregunta, ¿hay algún punto? Sí, la respuesta es sí. La función, para ser derivable,
tiene que ser continua, sí o sí, en ese punto donde yo quiero ver si es derivable o no. Así que, como yo ya tengo 3 puntos donde la función no es derivable, perdón, digo, no es continua, tampoco va a ser derivable en esos mismos 3 valores. Acá no me está diciendo allá todos los puntos donde la función no es derivable. Me está diciendo, ¿existe alguno? Sí. Por ejemplo, el 1. Y ya. El 1 o el 2 o el 3. ¿Y cuál es la justificación? Porque no es continua. Y listo. O sea, yo lo resolvería así. No me está pidiendo que haga una lista de todos los puntos donde la función no es derivable. Así que ahí terminaría el último inciso. Y ahora el ejercicio 4, que es el último. Y es un análisis de función. Que nos queda 40 minutos, así que hay que hacerlo rapidito. La función es logaritmo de x por menos x. Esta es la función. Bueno, primero, el dominio. El dominio es todos los valores mayores estrictos a 0 por la restricción del logaritmo. Esto va a dar de 0 a más infinito. Después, bueno, va a ser continua también en ese mismo dominio. Logaritmo es una función continua en su dominio, menos x es continua en todos los reales, así que va a cumplirse continua de 0 en adelante. Después, asíntotas. Hay que buscar las asíntotas de la función. Bueno, en primer lugar, a ver, hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito. Empecemos por las horizontales. Cuando tiende a más infinito, de logaritmo de x por menos x. Bien. Bueno, el logaritmo tiende a más infinito, el menos x tiende a menos infinito, más infinito por menos infinito va a ser menos infinito. Así que esto va a dar menos infinito. Por ende, no hay asíntota horizontal. Porque para que haya, me tiene que dar un número. Y me dio infinito. Y no tiene sentido que plantee el otro límite, o sea, el de menos infinito, porque la función está definida a partir del 0. Así que hay un solo límite para calcular y no me dio un número, así que no va a haber asíntota horizontal. Ahora veamos si hay asíntota vertical. Para eso hay que ver en qué valor tendría sentido pensar que haya una asíntota vertical. ¿A qué te referís, Marcelo, con que es continuo? O sea, sí lo es, pero digo, no sé si lo decías por algo en particular o por qué. Ah, sí, sí, sí. Lo dije oralmente. Tipo, simplemente que no lo escribí. Pero sí, es continua en su dominio. O sea, el dominio de continuidad sería de 0 a más infinito. Después, no hay asíntotas horizontales
Y ahora vamos a ver si hay asíntota vertical. ¿En qué valor me conviene, o sea, en qué valor podría haber una posible asíntota vertical? Bueno, en 0. ¿Sí? Como la función es continua, en el 0 más infinito, bueno, yo sé que no, es imposible que haya una ruptura, o sea, un salto del estilo asintótico en el medio. O sea, no puede ocurrir eso. Pero sí puede ocurrir que cuando me voy acercando al 0, que es el borde de la función, o sea, a donde está contenida la función, bueno, quizás en el borde sí puede ocurrir que la función se me vaya al menos infinito o al más infinito. Entonces, ese sí es un candidato a asíntota vertical. Si la función fuese logaritmo de x menos 2, ahí hay que ver para qué valores de x el argumento es mayor estricto a 0. Así que yo agarro el argumento y planteo la desigualdad x menos 2 mayor a 0. Y ahí despejo la x. Y me va a quedar x mayor a 2. Entonces, ese rango sería el del dominio. Todos los x mayores a 2. Bien, volviendo a la asíntota vertical. Yo voy a plantear el límite cuando x tiende a 0, pero solamente por la izquierda, por la derecha. Por la derecha. ¿Sí? A la izquierda del 0 no hay función. No existe. Denme un segundo. Bien. Así que hay que ver este límite de acá. Bueno, cuando el x, perdón, tiende a 0 por la derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. Esto tiende a menos infinito. Y el menos x tiende a 0. Así que tengo infinito por 0, que es una indeterminación. Así que tengo que ver cómo resolverlo. Bueno, acá yo calculo que hay que hacer la sustitución x igual a 1 sobre u. ¿Por qué? O bueno, o sea, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir al revés. U igual a 1 sobre x. Es lo mismo. ¿Sí? Si yo quiero despejar la u de acá arriba, si la quiero despejar, sería pasarla multiplicando para el otro lado y la x pasarla dividiendo para el lado del 1. Así que esas dos ecuaciones son equivalentes. ¿Sí? Pero me conviene expresar las dos porque depende qué tenga que reemplazar, es lo que me va a ayudar a guiarme mejor. Entonces, ¿por qué hay que hacer esta sustitución? Bueno, porque yo si tengo un límite que me involucra el logaritmo y me involucra un polinomio que es indeterminado y tengo que ver cuál es el resultado final, me conviene llevarlo para el camino del orden de magnitud. O sea, yo tengo un logaritmo y un polinomio. ¿Qué tengo para resolver eso? Bueno, orden de magnitud. Pero para usar orden de magnitud, preciso que el límite tienda a infinito, no a 0. Entonces, si mi variable original tiende a 0, ¿cómo hago para que tienda a infinito con una posible nueva variable? Bueno, ubicando ese 0 en un denominador. Si yo tengo un número sobre algo que tiende a 0, esa nueva variable va a tender a infinito. Por eso se hace ese cambio de variable. Y siempre va a ser así. Así que bueno, hay que hacer ese cambio de variable. Bien. Así que la función quedaría, o sea, el límite, perdón, quedaría límite cuando u, que es la nueva variable, tiende a más infinito de logaritmo, y en vez de poner x hay que poner 1 sobre u, por, bueno, vamos a enchufar acá adelante el menos, por 1 sobre u, que lo voy a escribir poniendo el u acá abajo.
Entonces, a esto sí le puedo aplicar orden de magnitud. Lo de arriba tiende a menos infinito, o sea, como el u tiende a infinito, 1 es el infinito, 0, y el logaritmo de algo que tiende a 0 va a dar menos infinito. Y lo de abajo va a tender a más infinito. Así que menos infinito sobre más infinito, como el que gana es el de abajo, me va a dar 0. Y con el menos de adelante va a seguir siendo 0. Así que esto va a dar 0. ¿Qué significa? Que tampoco hay asíntota vertical, porque la función me debería el límite me debería de haber dado infinito. Y no, me dio 0. O sea que la función cuando se acerca a 0 se va a planchar en el valor 0. O sea, va a tender al origen. ¿Se entendió? Bien, ¿qué fue lo que no se entendió? Ok. Yo, para ver posibles asíntotas verticales, tengo que evaluar, o sea, tengo que hacer un límite cuando x tiende a valores que tengan posible peligro de discontinuidad. O sea, si yo tengo una función que mi dominio son los reales y es continua en los reales, bueno, no va a haber asíntotas verticales. O sea, para que lo haya en el gráfico, tiene que ocurrir esto. ¿Sí? Si ocurre esto, claramente acá no es continua la función. O sea, una función no puede ser continua en un valor y al mismo tiempo ser asíntota vertical. O es una o es la otra. Así que yo, teniendo eso en la cabeza, voy a ver qué posibles valores del dominio pueden llegar a ser asíntota vertical. Bueno, como mi dominio es de 0 en adelante y mi función es continua de 0 en adelante, ningún valor de 0 en adelante es candidato a asíntota. El único que podría llegar a hacerlo es el 0. ¿Por qué? Bueno, porque lo que empieza a pasar inmediatamente cerca del 0 no presenta una posible discontinuidad. O sea, yo, por ejemplo, si tengo este dibujo así, que es por ejemplo, el del logaritmo a secas, bueno, la función cumple ser continua en todo su dominio, o sea, de 0 en adelante, pero como el 0 no está incluido en el intervalo S, quizás cerca del 0 se puede presentar una posible asíntota, ¿sí? Así que el único candidato que yo tengo para que sea asíntota vertical es el 0 por la derecha. Así que planteo ese límite. Bueno, lo escribo. ¿Qué va a pasar? Que el límite es indeterminado. Me queda 0 por infinito. ¿Cómo hago para salvar esa indeterminación? Bueno, como tengo involucrado funciones donde el orden de magnitud funciona, vamos a intentar ir por el camino del orden de magnitud. Pero el orden de magnitud solo funciona si el límite tiende a más infinito. Y mi límite está tendiendo a cero. Así que tengo que hacer algo para poder usarlo. ¿Qué es lo que hago? Cambiar de variable. O sea, reescribir el límite con una variable nueva que tienda a más infinito y ahí sí puedo aplicar orden de magnitud. Ese cambio de variable siempre, siempre va a ser u igual a 1 sobre x. O sea, esa ecuación u igual a 1 sobre x, o si la quiero pensar al revés, x igual a 1 sobre u, es la que me va a transformar la tendencia a cero a tendencia más infinito. ¿Por qué? Bueno, porque si la x de acá abajo está tendiendo a más infinito, o sea, el límite original, a cero, perdón, si mi x está tendiendo a cero por la derecha, bueno, todo esto va a tender a más infinito, ¿sí? Entonces, como eso es igual a u,
puedo decir que mi u está tendiendo a más infinito. O sea, mi nueva variable tiende a más infinito. Ahora, tengo que reestructurar la expresión del límite a variable u. Así que, donde aparezca x, tengo que poner 1 sobre u, porque ese es el cambio de variable que yo hice. Entonces, adentro del logaritmo voy a poner 1 sobre u. Y esto de acá sería menos 1 sobre u. El menos se lo enchufé acá adelante. Y este por 1 sobre u lo escribí así. O sea, sería logaritmo por 1 y 1 por u. Bueno, lo reescribí como logaritmo de 1 sobre u, ¿sí? Ahí es a donde se perdió, entre comillas, el menos x. Y ahora, este límite sí ya está, o sea, ya cumple las condiciones de orden de magnitud, así que lo aplico. Esto tiende a menos infinito, esto tiende a infinito, pero como el de abajo le gana al de arriba, tengo que, o sea, hago de cuenta que el logaritmo es un número y que yo estoy viendo un límite de un número sobre infinito. Bueno, eso es 0. Y el signo de adelante no me va a cambiar nada, va a seguir siendo 0. Así que como el límite de mi candidato asíntota no me dio infinito, no hay asíntota. O sea, la función le va a pasar algo así, que cuando se acerca a 0, la función va a valer 0. O sea, eso va a pasar en el dibujo. ¿Se entendió? No. Ojo, el límite tiene que valer infinito. Tender tiende la variable y la variable tiende a un número, ¿sí? O sea, cuando es asíntota vertical, es la variable tiende a un número y el valor del límite tiene que ser infinito. Y cuando es horizontal, es al revés. La variable tiende a infinito y el valor del límite tiene que ser un número. Bien, perfecto. Bueno, ahora siguiendo con el estudio de la función. No tiene asíntotas de ninguna de las dos. Así que bueno, seguimos ahora con todo lo que involucra a la derivada de la función. Hay que derivar la función f para ver cuándo crece, cuándo decrece, a ver si hay mínimos o máximos, y bueno, eso. Bueno, la función, como es continua, o sea, la función es continua en el 0 más infinito y también va a cumplir ser derivable en el 0 más infinito. ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo se puede derivar en su dominio y el menos x también, así que no va a haber problema de derivación. O sea, se va a poder derivar en todo el intervalo en el que está definida la función. Así que bueno, calculamos la derivada por regla y me va a quedar la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Bueno, esto se va a simplificar, así que acomodando me va a quedar menos 1 menos logaritmo de x. Esta va a ser la derivada de f. Bueno, el dominio sigue siendo de 0 a infinito.
Así que, ¿qué hacemos ahora? Bueno, buscamos los puntos estacionarios de la derivada. O sea, ver cuándo esto es igual a 0. O sea, hay que buscar para qué valores de x esto es igual a 0. Esto no se entiende un carajo. Bien, vemos para qué valores es igual a 0. Entonces, bueno, despejamos. El menos 1 lo pasamos para el otro lado. Nos va a quedar 1 positivo, pero con el menos del logaritmo, que lo voy a pasar para el otro lado, me va a quedar menos 1. Bien. Y ahora aplicamos exponencial a ambos lados para despejar la x. Esto se cancela. Y me va a quedar que x es igual a 1 a e a la menos 1. O sea, 1 sobre e. ¿Sí? O sea, en el valor 1 sobre e, que es un número, la derivada vale 0. Así que el 1 sobre e es un candidato a mínimo y máximo y es el valor que me va a dividir al dominio de la función para analizar cuándo crece y cuándo decrece. Así que ahora hacemos lo del cuadro. Me va a quedar el 0, 1 sobre e, el intervalo 0, 1 sobre e, y el intervalo 1 sobre e más infinito. Bien, así que ahora seleccionamos un número que esté dentro de cada intervalo para ver el signo de la derivada y de ahí determinar si la función crece o decrece. Por ejemplo, puedo calcular f de, bueno, 1 sobre e es igual a 0,36, así que hay que buscar un número que esté entre 0 y más o menos 0,36. Por ejemplo, un cuarto, que es 1,25. Entonces hacemos f' de un cuarto. Y eso me va a dar, o sea, sería hacer menos 1 menos logaritmo de un cuarto, que va a dar un número positivo, ¿sí? Eh, va a dar 0,38, pero lo que me interesa es ver el signo. Esto va a dar mayor a 0, así que la función va a ser creciente en ese intervalo. Y después acá podemos tomar f de 1, f' de 1. Logaritmo de 1 es 0, así que menos 1 menos 0 va a ser negativo. Así que la función va a decrecer en el intervalo 1 sobre e más infinito. O sea, la función crece en 0, 1 sobre e y decrece en 1 sobre e más infinito. Y como la función a la izquierda de 1 sobre e crece y a la derecha de 1 sobre e decrece, 1 sobre e va a ser un máximo local. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, puede suponer que sí.
Por último, nos faltaría ver lo de la concavidad. Bueno, acá voy a anotar, para no olvidarme, que 1 sobre E es máximo. Es máximo. Bien. Bueno, y ahora hay que hacer la segunda derivada. Esto por segunda lo dejo porque capaz hay que usarlo. Hay que calcular la segunda derivada para ver la concavidad. Entonces, f segunda sería derivar esto de acá, que va a ser fácil. La derivada de menos 1 va a ser 0, y la derivada de menos logaritmo de x va a ser menos 1 sobre x. Así que hay que ver si la función se anula. O sea, perdón, hay que ver para qué valor de x la función se anula. La respuesta es ninguno. O sea, esto nunca se va a anular. Como el numerador es distinto de 0, no hay chance de que eso dé 0. Tipo, de ninguna forma. Así que hay que analizar solamente un intervalo, que sería el del dominio completo. O sea, hay que tomar el intervalo, perdón, 0 más infinito, y ver el signo de la segunda derivada para determinar la concavidad de la función. Si, por ejemplo, tomamos el 1, o sea, f2 en 1, esto me va a dar menor a 0, menos 1 sobre 1 va a dar menos 1, o sea que va a ser negativo. Por ende, la función es cóncava hacia abajo. Y bueno, y no va a haber punto de inflexión porque no hay candidatos, básicamente. Así que ya tenemos toda la info necesaria para dibujar la función. Así que el gráfico nos va a quedar así. Bueno, el dominio es de 0 en adelante, así que a la izquierda del 0 no va a haber dibujo. Sabemos que no hay asíntotas horizontales, ni tampoco hay asíntotas verticales. Lo que sí sabemos que la función, cuando es cerca del 0, nace del 0. Eso sí lo sabemos. Así que, bueno, acá conviene ubicar el máximo local. O sea, hay que ubicar el punto donde se encuentra el máximo local. Para eso, calculamos f de 1 sobre e. Así sabemos cuál es el valor de i. Esto sería logaritmo de 1 sobre e por menos 1 sobre e. Y esto, confíen en mí, va a dar 1 sobre e. Así que en el valor 1 sobre e, 1 sobre e va a estar el máximo local. Así que la función tiene que venir desde acá, con la concavidad hacia abajo, hasta acá, y empezar a bajar. Lo que no sabemos es a dónde va a cortar al eje X. Pero bueno, tendría esa forma. Cuando hicimos el límite para más infinito, la función da, perdón, el límite da menos infinito, así que está bien que la función baje, 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 baje. A mí me gusta buscar cuál es la intersección con los ejes, así que yo lo voy a hacer, así tiene más exactitud el dibujo. Al eje Y no lo va a cortar, porque no puedo evaluar en 0. O sea,
yo para buscar la intersección con el eje Y tengo que evaluar la función en 0, pero como no puedo, no va a haber. En cambio, para buscar la intersección con el eje X, tengo que igualar la función a 0. O sea, tengo que a la función logaritmo de X por menos X, la tengo que igualar a 0 y ver qué soluciones me da. Una solución es 0. O sea, acá, si reemplazo X por 0, me va a dar 0. Pero como 0 no está en el dominio, no lo puedo considerar como solución. Y la otra solución es el 1. Cuando hago logaritmo de 1 me va a dar 0. Así que una intersección con el eje X tiene que estar en 1, 0. Supongamos que acá es el 1, supongámoslo. Bueno, por ahí tendría que pasar la función. Y ese sería el gráfico de la función. ¿Se entendió? Bien. Y para que vean, no sé si se ve, pero ahí está el dibujo. Bueno, ahí claramente se ve al revés, pero bueno, ese punto que está ahí marcado es el 1 sobre 1 sobre E, y fíjense que la función va a cortar al eje X en el 1. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda más, ya tengo que cortar. Así que bueno, espero que les haya servido. Sí, sí, esto se va a subir a YouTube, así que después los chicos avisan cuando está subido. Bueno, y cualquier consulta pueden mandar ahí por el grupo WhatsApp y yo los puedo ayudar. Tipo, con algún ejercicio o alguna duda de la teoría o lo que quieran. Bien. Bueno, chicos, gracias por sumarse y bueno, éxitos en el flotante. Adiós.